Hola, bienvenidos a mi mundo, soy Morgaine. En esta ocasión voy a hablar de un libro que se llama La caverna de los antepasados. Este libro es de una colección de un autor llamado Lobsang Rampa que fue muy importante, fue muy popular el siglo pasado, alrededor de 1960 en adelante. Fueron libros con los cuales yo me inicié dentro del esoterismo y del misticismo. Me llama la atención porque uno de los libros del que quiero hablar en esta ocasión se llama La caverna de los antepasados. Este libro habla de cómo antes de que China invadiera el Tíbet, cómo era la vida de los lamas, que los lamas son los monjes que habitaban en el Tíbet, ahora están exiliados, y habla de la vida de un niño de la nobleza que termina ingresando en un monasterio y se prepara para ser un lama, ¿ok? Lo interesante de este libro de la caverna de los antepasados es que te comentan cómo en el Tíbet existe conocimiento o existía conocimiento que no era compartido con el mundo. Conocimiento bastante interesante, por ejemplo, el de la caverna de los antepasados, que nos habla de una caverna en la cual los lamas sabían exactamente el lugar donde estaba, pero que no era comentado con absolutamente nadie, simplemente un grupo selecto de lamas lo sabía y sabían cómo llegar y cómo acceder. En este libro se cuenta la historia de cómo Lobsang, cuando era un niño, con un grupo de lamas adultos, fueron a esta caverna y comenta cómo esta caverna al ingresar se ilumina con la presencia de las personas. Existen unas lámparas redondas como esferas de luz que curiosamente dicen que iluminan demasiado y que esas lámparas han estado ahí, según le comentan los lamas, desde hace muchísimos milenios, pero que esas lámparas, conforme ha ido pasando el tiempo, su luz se ha ido deteriorando. Son luz fría. Él dice que al tocar estas esferas que iluminan, dice, más que una noche de luna llena sin nubes, son frías. Él pudo tocarlas y la luz es helada, parece que toca el hielo. Y habla también de que dentro de la caverna encontraron artefactos y tecnología muy avanzada que ellos mismos no sabían para qué servían y cómo utilizarlos o cómo activarlos. Entre varias de las cosas que ellos pudieron encontrar ahí y ver, que algunos de ellos ya habían ido por segunda, tercera ocasión, en una de las cámaras encontraron un aparato que al sentir la presencia de ellos se activó y empezó a proyectar como hologramas. En ese entonces, en la época en la que él escribió esos libros, los hologramas no existían, o al menos nosotros no teníamos conocimiento de ellos, ¿no? Entonces él describe como figuras vivas en tercera dimensión. Estas figuras lo que hacían era relatar la historia de ese lugar al cual le llamaban cápsula del tiempo las personas que crearon esa caverna, que nosotros, bueno, en el libro le llaman la caverna de los antepasados. Los que la crearon le decían la cápsula del tiempo porque ellos, su intención de hacer este lugar es a través los hologramas proyectar una historia de lo que fue su civilización y de cómo ellos a través de estos aparatos lograron su destrucción. Pretendían dejar estas máquinas y todo su conocimiento a generaciones futuras, pero también con la llamada de atención de que si no las utilizaban bien podían llegar a la extinción como ellos lo hicieron. Algo muy interesante de este libro es que últimamente ha salido mucha información de lugares en diferentes partes del mundo donde han encontrado cavernas con artefactos bastante interesantes. Y bueno, parte del problema de este señor es que cuando escribió sus libros mucha gente dijo que nada de sus relatos eran reales, que todo era ficción. Y bueno, lo interesante y por lo que estoy llevando a cabo este video es porque aunque yo leí ese libro cuando tenía 16 años, hace 40 años, hace 30 años, fue desilusionante saber que no era real, pero han salido tanta información últimamente que me llama mucho la atención. Por ejemplo,
el que se encuentren resguardados en montañas súper alejadas de la civilización y que solamente los lamas tibetanos sabían. Algo muy interesante es por qué China invadió el Tíbet. Son puras especulaciones y teorías mías, pero es interesante porque China invadió el Tíbet cuando el Tíbet no tiene petróleo, no tiene minerales, no tiene como algo realmente interesante como para que China hubiera invadido este lugar. Parece ser que el Tíbet antes era de China y después se separó de China y después quisieron recuperarlo. Pero hay algo muy muy interesante. Puras teorías mías, ¿ok? Pueden estar de acuerdo o no conmigo, pero es interesante porque si nos vamos a ver estos relatos de 1960, cuando hablan de estas esferas blancas que son frías y que iluminan, y yo me pongo a pensar, desde el año pasado y este año ha habido mucha información de que China está creando una luna artificial y un sol artificial. ¿Acaso China supo de la existencia de este lugar o de lugares en los cuales se encontraban este tipo de artefactos, pudo acceder a ellos y pudo inspirarse en esto para poder llevar a cabo lo que está haciendo ahorita de su luna artificial y de su sol artificial que está creando? ¿Podrá tener que ver con parte de esta tecnología que pudiera encontrarse en el Tíbet, la que dicen que nunca fue real los relatos de este señor? Hay muchas cuestiones muy muy interesantes que pues a mí me llaman la atención, ¿no? Cómo es que China está avanzando mucho científicamente y curiosamente los relatos de este libro me cuadran con lo que está llevando a cabo China, ¿ok? Eso, otra. Dentro del relato que hacen los constructores de la cámara de la cápsula del tiempo, nos hablan de una civilización que me recordó mucho a lo que es el libro del Ramayana. El Ramayana es un libro muy muy importante, es un texto bastante interesante de la India, en el cual también nos describe una civilización en la cual habían vimanas, que eran artefactos que volaban, hacen referencia a luchas, a mucha guerra y de hecho hablan algo así como de una guerra nuclear que pudiera haber sido lo que los destruyó. Eso hablan en el Ramayana y esa historia muy parecida se proyecta en lo que son los hologramas o la historia que se proyecta en la caverna de los antepasados. Curiosamente son países que están muy 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 cerquita y quien dice que a lo mejor si existieron lo del Ramayana, parte de ellos fueron los que construyeron la caverna, pues están muy 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 cerca. Y aparte, como les digo, la tecnología de la que hablan ahí me está calzando a lo mejor en algún sentido con lo que está haciendo China últimamente. Recordemos que muchas de las grandes potencias se han ido a meter como a la cueva de los tallos y a otros lugares en los cuales saben que existen artefactos importantes que no nos dan a conocer, pero que ellos toman ventaja para crear sobre todo armamento. ¿Sí? Otra cosa interesante que maneja ahí es que hay varias cápsulas del tiempo. Hay una cápsula en el tiempo en el Tíbet, que es esta. Hay cápsula del tiempo debajo de el desierto de Egipto. Hay otra cápsula del tiempo en Sudamérica y otra en alguna parte de Siberia en Rusia. Y recordemos que también Rusia está llevando la delantera en cuestiones de tecnología y de armamento sobre Estados Unidos. Entonces, pudiera tener algo que ver que a lo mejor estas potencias ya encontraron algunas cavernas y tomaron parte de esta tecnología. Yo nada más me lo pregunto, no lo sé. Otra cosa interesante. Bueno, pues, ¿qué más? Pues por el momento creo que es todo. Otra cosa también, sí, interesante del libro es que, por ejemplo, manejan en jeroglíficos, porque eso ya no vino en la proyección, jeroglíficos que habían en la caverna, se muestra
hubo una época en la cual la esfinge, como la que encontramos en Egipto, no era exclusiva de Egipto, era un símbolo que se utilizaba en diferentes lugares, y este esfinge representaba a la unión de los animales con los seres humanos. ¿Por qué? Porque se supone, o al menos en el relato dice que en esa época los animales y los humanos convivían juntos, y que el hacer la esfinge era una forma de manifestar cómo los humanos y los animales, trabajando juntos, podían compartirse y ayudarse mutuamente para lograr un avance físico y espiritual en este mundo. Había una conexión telepática entre los animales y las personas. Entonces, son cosas bastante interesantes. Y por ejemplo, otra cosa muy interesante que salió el año pasado, parece ser, es una persona, un chico ruso, parece ser se llama Boris, un chico también bastante interesante. Hubieron videos de él, si pueden buscarlos en YouTube también. Boris, el niño de las estrellas, algo así se llama. Él, de las últimas informaciones que dio, es que debajo de la esfinge de Egipto hay muchísima información que pudiera cambiar la historia del planeta, tal como la conocemos. Entonces me empiezan a cuadrar así cositas de lo que dice en este libro, que supuestamente es ficción, pero que con informaciones de último tiempo me están calzando, al menos desde mi perspectiva, es mi opinión. Mi intención no es convencer a nadie, solamente mi intención es comentar cómo libros que hace muchísimos años se quedaron atrás, que ya mucha gente los ha olvidado, ahora que los he retomado después de muchísimo tiempo, me empiezan a calzar y a darme cuenta de que a lo mejor no es tan ficción ni tan mentira todo lo que decía este señor, ¿sí? En algún otro video espero hablar más de él, de sus otros libros. Por si alguien está interesado, voy a dejar en la cajita de descripción, voy a dejar la bibliografía del libro por si gustan leerlo e informarse más al respecto, ¿ok? Bueno, eso es todo por hoy. Si ustedes les han pasado alguna experiencia rara, extraña, han experimentado cosas fuera de este mundo, yo nada más les digo bienvenidos a mi mundo y los veo en el próximo video. Au revoir.